Y ahora, ¿por qué no me da la vuelta esto? Aquí. Vale. A ver dónde lo puedo poner, de tal manera que se vea la pizarra y se vea esto. A ver. ¿Qué se ve? ¿Se ve bien? A ver. Tú lo verás mejor, yo lo que me enfoca ahí las cosas perfectas. Sí, se queda bien también. Y la verdad Vale, que estamos intentando grabarlo, emitiendo, mejorando. Que algún día realmente lo que quería hacer es cuando... El problema es cuando partimos de que el local este no sabemos si lo tenemos o no. Y esto nos da siempre este problema de y que nos vamos a quedar aquí. Seguramente aquí no tenemos que ir a la tercera planta. Entonces eso... Ya, por lo menos habría pero hay sitio, claro, por lo menos hay sitio. Claro, entonces esto lo normal sería, en vez de grabarlo ahora, cuando acabe la clase, volver a grabarlo sin un público, vuelvo a explicar lo mismo y más rápido. Y no, pero bueno, lo momento que voy a hacer es, voy a compartir el enlace en el grupo de... A ver, simplemente donde era compartir. Lo pongo en el grupo de WhatsApp de la escuela que tenemos. Vale, ha llegado un mensaje al grupo. ¿Pues se ve? No, ¿se está tapando el...? ¿O no? Sí, fue la extremeña. Es una sombra. Mira, a ver. Ahí, sí. ¿Vale? Debes ver tu verde. Eso es, sí. Supone que ahora no, porque... Habían probado con un micrófono con cable. Que me echaba una cable por aquí y era... sí, me estaba diciendo. Grababa ahí y se escuchaba más a la gente. Y ahora me voy a soltar un poco. He pausado, tengo cámara lenta. Eso, seguimos esa vez, la gente como, tenéis que hacer, digo, y mientras no sepa seguro que puedo dejar el ordenador aquí, la cámara aquí, y puedo estar por la mañana, y puedo estar probando tranquilamente, al final sigue siendo todo un poco así como, de manera, ¿vale? Y entonces eso, a planta baja pista para que de turismo, que son los que quieren que no vayamos, ¿vale? ¿Y quieren que nos vayamos? Sí. No lo sabía. ¿No lo sabía? Por eso, o sea, ahora el consorcio que estaba en la Plaza de las Claras, tuvieron que hacer, ¿no? ¿Sabes? Y la estaba ahí y ahora la han traído aquí. Porque aquello es de la Junta, de ser municipal. Sí, eso lo han traído aquí ahora. la casa al cura de la Todo Junta. esto. Eso es la casa al cura. Sí, La casa del cura, sí. Han estado haciendo obras ahí estudiadas. Pero yo no me cabe la mudanza. Sería eso Yo entonces. creo que ha sido el típico ascensor este para sacar... Pues debía ser eso. Yo es que pasé un día con el coche, yo vivo ahí al lado. Hay que ponerla a cargar porque si no, en mitad de... ¿Quieres venir aquí a la planta baja? ¿Quieren? No, está ya el consorcio. Donde está nosotros. Esta planta. La parte buena es que esta sala está así bien. La rústica es mejor que aquella. Sí. Si queréis echar un café, Con ahí, diferencia, con ¿vale? diferencia. Y hoy no hay dulces, por lo que veo. Ah, tú eres por lo dulce, ¿no? Hombre, ¿Por qué se cree que La responsable de Perunilla es María. ¿Qué pasa, María? la perurilla y la cosa de chicharrón. No solo nada. Sí, pero no Sí, íbamos a casa. Sí, pero Nos ya llevamos a no casa. desapareció. Yo venía de dos magdalenas. Me cogió, claro. Toma, tú verás, a ver. Hombre, ahora de nada. Eso, claro, si coge un poco de ritmo, esto, claro, normal, tú ves, algo trae una cocina y se toma Ese por ese de acuerdo. Pero como Y una, eso, que ahora para allá, ahora de aquí, Claro. el primer miércoles de mes hacemos un café. Claro. Por en ejemplo. el último, antes de Navidad, ¿no? Antes de Nochebuena, en el último hacemos una... Ahora que habrá café, claro. Nos juntamos y ponemos para una cosa y De la empresa. como el otro día. Bueno, tenemos nuevas pruebas y luego ya no sabes si volverá o no. Hombre, la foto quería dar muy buena pinta.
Yo no vengo por los dulces precisamente, pero oye, sí, aprende y encima come. No está mal, ¿eh? Buen nivel. Vale, bueno, él es socia, aparte de visitante de la escuela, ¿vale? He venido mal, pero Feliz el día. sí, me presentó en la charla que hicimos ahí en el Colegio Normal y vamos, parece interesante. Y hay que terminar bien. Sí, además que me maravilló desde el primer día. Yo dije, esto es lo que yo necesitaba. Y sí, me uní a la asociación y encantada. Pues claro. Eso nos pasó desde el mes de abril y aquí estamos. Miércoles. Yo lo conocí tarde, porque yo hasta agosto no lo he conocido tarde. Pero Las antiguas, 1, 2, 3 y 4. Las más antiguas que yo. O sea, esto está en marcha hasta abril. El objetivo primero de esto es lo de tener el local, porque también es como decir tener una sede, porque tenemos la casa de María, la nieta, llena de tarreos, de libros que nos regalan, de pancartas, de historias que las tenemos en casa. Ya. No hay un sitio, es decir, sede, hay un domicilio de la sede, pero no hay un Debería, un como sitio. todas las asociaciones. Entonces, esto también es para eso. Vale. Sí, un poco la idea. Mira, me la hago como para mi cama. Caja. Algún día va a tener que quitar las cajas para meterte en la No, mano. cuando paso la aspiradora, un coñazo, pues tienes que sacar caja. Caja, pasa la aspiradora, deja, seca, vete otra vez. Ah, la otra vez para Y Aníbal, eso, de influencer, ¿no? Pero mira, es que lo digas. Sabes que lo digo porque está delante. Déjale de influencer. No, aborto. en un acto público lo decíamos un fuerte al lado, ¿sabes? No, ahí no lo haré. No te lo habrán dicho nunca, ¿no? Públicamente que no te habrán presentado. Sí. Que además es que yo no monetizo, y que yo no soy influencer de definición porque yo no saco dinero de las redes sociales y nunca he querido sacarlo. Porque estás en claro, tienes que hacer la migración a TikTok que para No, y además me ofrece muchas veces hacer propaganda de marcas y esto, pero yo nunca he hecho eso, o sea que no, eso son los influencers. Claro, es que influencer es como decir, ¿a qué te dedicas? No hago nada. No hago nada. Entonces, que no te lo quiero esa cosa porque quieres Sí, yo tengo mi trabajo. Por el currículum que 40 ahorita. Yo he escuchado hoy a una que hay una feria de influencer en Sevilla, no sé dónde, decir que trabaja muchísimo. Yo estuve con un grupo de influencers que me invitaron dentro del grupo a las instituciones europeas y claro, yo me senté totalmente fuera del lugar porque ellas vivían todo de patrocinar marcas y al final era hacerse fotos con cosas de marcas y yo utilizo las redes para contar estas cosas, pero que no se ha podido de las redes sociales. Claro, porque los anunciantes relacionados con el mundo pues son pobres. No, si quisiera así, porque al final solo te hacen un vídeo. Son fabricantes de patatera y se están poniendo. Oliva. ¿Cómo se llama? El bicho. El bicho comiendo un caramelo fulanito. Pero ya no te va a patar, ¿no? podías patrocinar camisetas de hacha, También. figueras. Oye, no está mal, ¿eh? Que Ganaría con el eso paso. sale también. Para ese caso hay que trabajar. Parece. Sí. Para el caso de trabajar, ¿no? Para que, pero es escuela, ¿no? Eso cuando lo cuentan los pueblos, decir, pero es que sí, pero es que ya lo hemos perdido, ya. Es verdad. Vale, ya lo hemos perdido, ¿vale? Pero bueno, falta tú. Cuando está en la órbita de extremeño, está bichando por ahí por detrás con el ChatGPT, está trabajando en un traductor online, nos pide textos que estén en bilingüe para ir, ¿no? Sé que, bueno, que te lo mejor si quieres, porque es que te acabo de conocer hoy, o sea, en virtual mucho, pero donde... Nosotros seremos confusos. Sí. Bueno, como básicamente eso, yo hace tiempo conocí la asociación y hice un pequeño curso online de Extremeño y a mí como se me habían faltado las lenguas, no lo terminé. Y bueno, para intentar colaborar de alguna forma, pues vi esta forma de intentar crear un traductor que es una herramienta que es y bueno, estoy recopilando textos y demás, a ver si conseguimos sacarlo. Claro, el tema que tenemos, o sea, que el diccionario que tenemos por aquí que usamos es como una versión abreviada de 5.000 palabras, pero el maestro tiene un diccionario general. O sea, el diccionario menciona a un diccionario general extremeño que además vendrá una Excel que le simplificaría mucho el trabajo, porque hay por aquí que están pasándolo a Excel y no sé qué. Es un trabajo que digo, a ver si quieres este es el trabajo que vamos a intentar conseguirlo por otro lado. Ismael, tío, con tu nombre, de hecho un diccionario que está firmado por Ismael. Digo, no, que has trabajado, que has hecho el trabajo eres tú. O sea, no
no tengo ninguna necesidad que ponga, o sea, por ejemplo, la ortografía sí pone a usted, si está firmado por la Comisión de Lengua, pero el diccionario está firmado por él, porque fue él que es el que ha hecho ese trabajo, ¿no? Pero ahora es como, compártelo, pero no compártelo para ti, o sea, para que sirva, ¿no? El material es el mismo, el curso que ¿vale? O sea, vamos recorriendo y todo lo que vamos es para adelante y para atrás, como no es un curso, sino que es eso. Así a lo mejor que suena como diciendo, uy, esto se me queda un poco, me he perdido, pero vamos pasando siempre por las letras y por los ejemplos. Vale, que no seguís una línea de hoy vamos a dar esto, mañana. Va siguiente, pero Sí, entiendes que va a entrar gente y va a salir gente. Y va No, a- claro, no Hay que ir recordando vale. y todo. Pues nada, estábamos con recordad que estábamos con con las palabras que empezaban por vocal y por masculino y femenino, ¿no? Es decir, cómo se abreviaba, el artículo, aquí está. Sube si quieres un poco para verlo, como ya hemos dicho, o situar un poco de dónde estamos. Si no, Es igual, ¿no? sí. ¿Estás bajando o subiendo? Estoy subiendo, Está subiendo. estoy bajando, pero subiendo eso. Subiendo el Sí, lo techo. está subiendo. ¿Puedes retroceder en el texto? Eso ya es recto. Adelante y Se para atrás. intenta. Claro, digo, es que esto por aquí hemos pasado. Menos mal que no lo han cargado. Estoy avanzando. Vas para atrás. Me lo han cargado a mí la Ay, ay. Los artículos, ¿no? O sea, los artículos son lo mismo, lo único que cambia es, ahora sí. Ahora sí, lo que decíamos, ¿no? Es decir, el masculino él, que cuando va con vocal, es cuando hacemos ¿lo repetimos o no? Venga. Esto no tiene nada que ver, esto es porque así acabamos el otro día, que dijimos, por ejemplo, que era, pues eso, el extremeño, ¿vale? O el hombre, ¿no? O sea, que decíamos, es decir, el hombre, no, empieza por vocal, el hombre. Pero si es una palabra que empieza por el cambión, decíamos, pues entonces no, entonces se queda tal cual. ¿Vale? Y es medio, nombre, hemos dicho con la U, a ver si se acuerda de el amigo, ¿vale? Todas las que dan con vocal, pues igual, ¿no? Y Con todas las cosas. Sí, todo. el hijo, ¿vale? Y vale. ¿Cómo hemos dicho? Vale, sí. Y sí, ¿cuál nos falta? Con la U, ¿cuál era? Hicimos una con masculino con la U. Sí. Hubo no era. Porque esa con la H. Claro. Esa aquí no se mueve. ¿Vale? ¿Cuál era la U? Bluetooth. Pusimos esa. El Bluetooth, ¿no? Sí, pusimos esa. Ah, eso lo dice. Ah, pues mira, yo no estaba. El tú. Ay, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O Papel. no, el ulti. El Undi. ¿Vale? Empate. Sí, pero bueno, Papel. ¿Vale? La manteca. En vez de él, Manteca color. la memoria de la floja. La cosa eso. Pero igual que hace francés, por ejemplo, ¿vale? Y luego la que cambia, la que tiene alguna forma más, es lo de con el femenino, ¿no? Con la A es la única que no usa ¿cómo dijimos eso? La casa, creo. Claro, la casa, por ejemplo, la casa, ¿vale? La Casa. Aquí, bueno, venga, aprovechamos para decir lo de las S, que la está explicando, que te la voy a preguntar, lo de la S, Te lo iba a preguntar. ¿vale? Sí. ¿Vale? Por ejemplo, una pasarela, son las piedras que están en los regachos para cruzar. Eso es la S normal, la S castellana, pasarela. Esto es casa, esto es la S. ¿Vale? Está en catalán, está en portugués, está en un idioma, en castellano no. Pero en español está, entonces, no, que es muy complicado, quítala y ya está. No. Si lo tienen, hay que mantener. ¿Vale? En portugués es igual, ¿no? La S suena así, y la S, donde es un doble S, pues igual. ¿Vale? ¿Qué idioma sabes tú? Les.
Vale. Digo, porque solemos tirar como de ejemplo de... Sí, la Vale. Z inglesa. De hecho, que esta S también está en inglés. También muchas veces decimos, no, ¿qué porque es inglés? Que a lo mejor es porque distingues esta S de... Esta es sí, los tipos de eso. La S que es así por el tirón de mano alargada y la normal, no sé si líquida o... No sé, porque el año de fonética estuve verano. Vale. Entonces Pues mira, pues el ejemplo me que, pone un poco ahí. el ejemplo que ponemos siempre del inglés, a ver si encuentro alguna con la... Esta S no... No, es cero. ¿Eh? Cero, cero que se escribe con Z en inglés. Esa Z es la que vibra, es la que escribimos como una S solo. ¿Esta? Vamos, no, bueno, a regular, cero. Cero con Z, eso es. Hay otra relación así. Vale. No sé, se escribe con Z en inglés, pero se utiliza es una S. Con ese, sí. Vale, vale. Pues, esta, la Z que tenemos en este menú es este sonido. This. This. Ah, No es this. Que lo que nos ha enseñado aquí es this house. Ni es this, ni es house. Es house, pues ese sonido es el que tenemos en la H y en la Z, que tenemos, por ejemplo, hemos dicho, de din. De din. Es este. Lo hay en castellano en algunas palabras que pronunciamos. Por ejemplo, cuando decimos cada, normalmente no decimos cada y vibra un poquito. Está muy cercana a ese sonido también. La D esa del interior de dos vocales iguales, Sí. calavera, esa D es muy Cuando parecida están a esa. Vibra un cercanas. poquito más, pero es muy cercano el sonido. Por eso habitualmente a veces lo escribían con D en los textos antiguos por ahí, pero hoy lo escribimos con Z. Pero eso lo escribís, claro, lo escribís como, o sea, si te enseñan ya muy más a nivel fonético, pero a nivel usuario en la calle nadie debe usar. No, claro, no, yo lo explico para que De hecho, Sí. de hecho en Serradilla ponen el din, no quieren poner serrallano. O ponen codín, porque no sabemos cómo hacer eso, cómo poner ese sonido. ¿Vale? El fonema, ¿vale? No saben cómo ponerlo y ponen codín. En realidad no es una D, ¿vale? Es ese que tenemos ahí. Entonces, a ver, con la amiga, ¿vale? Ahí sí, como son las cosas. Pero cuando es con E, la E, La arena. Encina. no, viene con E, Época. Ah, verdad que encina. ¿vale? Aquí no hay connotación, ¿vale? Decíamos que con la I en general no, porque a mí no me suena natural, pero es verdad que Chamito está iglesia, ¿vale? Y aquí sí que usa esta, pero por ejemplo decir la hoja, Sí, ya lo tengo. no hoja, A mí me sale bien, pero si lo quiero que me sale bien. claro, porque no se acostumbra a leer esto lo hemos explicado muchas veces, es muy complicado leerlo, digo, mis primos que todos hablan gallego, cuando les pusieron gallego en el colegio, por fin, ¿qué piensan que queda? Bien, ¿no? Suspendieron todo. Era la primera vez que veían el gallego escrito. Porque sí, en la cabeza les suena muy bien, Claro, el pero sonido sí, pero claro, ¿cómo esto, no? la grafía del sonido. Claro, ¿vale? Con la hoja y la uva, ¿vale? Con la uva. Con la uva, ese le queda mejor. Vale. Eso está en la lección anterior, como madre Es como poner enganchando una con la siguiente, entonces ahora baja, o sea, sube, no sé. Avanza. Avanti. Vale, vale, aquí está lo que son la preposición con artículo, ¿vale? Cuando son preposiciones se contrae así, de esta forma así, como a con él, al. Esto es como que sea como castellano, ¿vale? Ahora esta sí cambia. A con la, el ala va junto. Luego en castellano el de va junto, ¿vale? Esto es una convención, esto no es. ¿Vale? Es una decisión, como decimos, de escribir el idioma, la RAE que se juntaron en algún momento y dijeron se escribe así. No es que parecía Moisés con las tablas en el Sinaí y ha dicho Dios. No. Esto siempre es un acuerdo humano, ¿vale?
Aló, a gusto, aló, alá, ¿vale? Creo que por ahí abajo, más hacia adelante, hay un ejemplo que están escritos ya para no tener que romper la cabeza, exactamente, ¿vale? Por ejemplo, está por ahí, al mi hermano, al mi hermano le digo que se puede, ¿vale? Este es otro sonido este sonido de la H aspirada, lo tenemos marcado aquí porque sale en varios sitios, ¿no? Este sonido del tigum y fuera es el mismo, ¿vale? Está con la... Ahora te lo he repetido mil veces, ¿no? Bueno, pero no viene mal. Eso, este sonido está aspirado en house, está en la G, healthy, está en la H, healthy. Si no hay H, o sea, si no hay H, o sea, si hay H, es aspirada, ¿vale? Nunca muda. El femenino no muda, es bueno. La chica le tardó como, ¿verdad? Enero. Febrero. No había forma. Sí, al final sí, al final. Febrero. Y a ver, ¿tú cómo dices gente? Gente. Febrero. Sí, sí. Perdón. Marta, que igual está conectada ahí. La J, ¿vale? Que decimos, o jamón. Que la palabra más propia del jamón es como un extremeño, pero realmente la palabra que más propia, esto es como un francés, ¿no? La propia es pernil. Ahí está la palabra esa, la palabra como más propia del pernil para el jamón, La pernila. al final es la pierna igual. Eso, bueno, tal, que os ponemos jamón, cuenti, genti, y la S, por ejemplo, cuando está antes de la consonante, ¿vale? S antes de consonante, igual, aspirada, Extremadura. Que está toda la semana lo mismo, gente por ahí. ¿Pero por qué poner una H? Que no. Solo tienes que aprender que una S antes de una consonante, ¿vale? O, por ejemplo, decimos, o lo que decimos, perro. Cuando está la S al final, también. S al final, le das cuidado. Perro. ¿Vale? Se pone la U, ¿verdad? Sí, perro sí. Perro. Artículo no, perro. ¿Vale? Perro. Y, bueno. Lo de la aspiración, porque eso es como siempre lo que decimos, lo de la casa, las casas. Nos cantan los que dicen que no, y que no des cuenta que no suena igual. La casa y las casas, No lo suena igual. a nosotros no. Nosotros sabemos cuándo es una y cuándo es el plural. Pero la gente que viene fuera no suena igual. La casa y las casas. No lo distingue. Entonces es cuando dice, para explicar entonces cuando metemos nosotros la S. Las casas. Para asegurarnos de que nos entiendan. ¿Vale? O trabaja en la radio, Eso es. como yo, que me costaba muchísimo. Y no solo eso, y en el periódico, cuando hablábamos por teléfono, todos lo hacíamos. Cambiábamos completamente el acento, porque por teléfono no te entendían bien. Entonces, ya te hablando como madrileño. Cuando hablabas el teléfono, voy a hablar así. A ver, es que a mí no me pasa nada, yo cuando hablo castellano hablo así. A mí no tengo problema. Pero si estás aprendiendo el castellano, Claro, en otro lugar. Ya lo digo en otro sitio, claro. Porque es que yo lo corto todo. Yo hablo de castellano, yo siempre hablo de castellano de Extremadura frente a extremeño. Yo estoy ahora hablando castellano de Extremadura y luego cuando estoy en mi pueblo hablo en extremeño. Lo uno y lo otro ya está. Extremeño realmente no hablamos de todo. Tú no, pagas por aquí. Ya, Esto que estamos hablando es ahora porque el castellano se habla en Extremadura, pero que tampoco hay que cambiarlo, ¿eh? O sea, porque mucha gente también lo... Y los otros días estamos con el mismo sitio, caja, perro, Extremadura, jamón, gente. Eso hemos subido de house. ¿Vale? Pero que son muchas formas de escribirlo, porque es una ortografía que tiene que ser consistente, tiene que tener una etimología. Las palabras respetan de dónde vienen, del origen latino, árabe, lo que sea. Porque si no, podríamos poner H,
Sería más fácil. O llenarlo de fotos como hacían antes. Claro, de hecho hay textos por ahí que ponen, ¿no? Que nos ponían otro día el de... Tiene un montón de realizaciones. No, no. Los ojos, porque pertenece ahí. ¿O de Córdoba? No, Ah, la hoja. con Jaén. ¿Vale? ¿Qué te A parece? ver, que ponía GH también, yo encontraba el texto antiguo. Vale. No, eso es andaluz o algo así. Pero yo digo que como El propio Jaén. Extremadura es La soja. las hojas. Esta es, las hojas. Eso sí, Y además, pues, ¿y esta final? no, eso no es hojas. No, Sí, pues, lo mismo. Activada esta no es hoja, porque esta empieza con un vocal. Las hojas. Las hojas, seguro. Las hojas. Es como Las hojas. O los ojos, ¿vale? Los ojos. Activada esta y esta, los ojos. Los hijos. Los hijos. Los hijos. Entonces, eso. No, así mejor. Digo, claro, sí. Sí. Pero cuando vas al Consejo de Europa, pues te dicen, no, y lo que que tenemos cosas que hacer. Tenemos algo más que ver. Y una cosa, mira, ahí en la primera clase pone mi hermano, ¿no? Y no tiene H. Y la otra se huerta. Y se junta vocal con vocal. Se ¿Por fuera. qué una se quita y otra no? Se fuera. Se Para fuera. pronunciar, porque está en su pronuncia, perdón. El mío, hermano. No lleva. Ah, vale, porque no suena la que se A mi huerta. hermano le dijo que se fuera. ¿Vale? A mi hermano le dijeron que se fuera. ¿Vale? Bueno, está ahí, joder. A mi hermano le dijeron que se fuera. Bien. Vale. A ver, subimos otra vez a la siguiente línea de las. Ya condenamos a quitar la etiqueta, ahora sí lo mueve, pero del, igual que en castellano, de la junto, de la junto. ¿Vale? A lo mejor sincronizáis un día y ya está así. Cuando tengan esa pantalla como los del telediario. No, pero lo que dice que hago una señal como. No, hay de la, ¿vale? De la. 4, ¿vale? 4, los números de la movida en nuestra clase. En portugués se animan con Q, ¿vale? Está a punto de pintar ahí. ¿Qué va a quedar ahí? De la pared. De las 4 estaciones, ¿vale? Las 4 estaciones, la que más disfruto es la cañada. De las 4 estaciones, la que más disfruto es el otoño. ¿Bien? El 4, cuando, que hay mucha más que en castellano más con C y en común. Por ejemplo, decimos cuando, también, ¿no? Cuando, cuál, 4. Son letras que van en castellano van con C, en inglés van con Q. Tienen un origen, el mismo motivo por el cual en portugués y en italiano también, 4 veces con Q. ¿Vale? No da ni. No, bebé, no. ¿Qué quiere ver el recuadro? Sí, ahí queréis ya. Con, ¿vale? Con más él está las dos. Esto siempre estamos ahí. ¿Cuál es mejor? Con él, a mí según me suena. O sea, puedes poner col, que sería con más él, o ponerlo separado. ¿Vale? O sea, si lo pones separado, va separado. Pero el col depende del. Por ejemplo, tengo que estar por ahí. Bueno, no, antes de col, con la, cola o con la. Las dos se usan más o menos igual, ¿vale? Cola, con lo que yo te quiero.
con la mujer esta, suenan las dos, entonces pues por eso ponemos las dos, ¿no? Con los hijos de, o con la mujer y aquella. Y el ejemplo, con los poco, es que como suena, se dé cuenta que con lo que este castellano de Extremadura, con lo poco que me. No, suena, usáis la L, usáis la L, pero decís solo una de las dos. Con lo poco que nos pagan, No nos trae cuenta. no nos trae cuenta. Castellano, Con el poco que nos pagan no nos trae, no nos interesa. habla bien en castellano, no nos interesa. No nos interesa. Si nos trae cuenta, no lo entendemos nosotros, pero. No nos interesa. No nos trae cuenta. Que me explicaron ayer en el congreso, un congreso que estaba en Extremadura, explicaba lo del M, que esto solo existía en el ladino. Porque como el me, porque el pronombre personal de mi, me, emo, y dice, y esto estaba solo en el judeo español. Digo, paso, es decir, nosotros también lo usamos, ¿vale? Un poco que nos pagan, no nos trae cuenta. No estoy de menos, se acaba antes. A ver, era un congreso con un académico y digo, Tienes razón. de tarifado de. Lo usamos. De grande yo creo que eso se utilizaba en Claro, porque el hombre nunca ha estudiado. Si el hombre ha estudiado solo en la Universidad de Portugal. vale. Pero era alguien de aquí. Bueno, si fuera que también sería perfectamente increíble, ¿verdad? Pero es decir, Claro, es verdad, de ¿verdad? escuchar a nosotros nos dejamos, no sé. Bueno, te recuerdo que Ya. tú sabes que no voy a mencionar en el vídeo por el caso, dice que no. Y solo ha escuchado, ¿no? Así, ¿no? Bien. Vale, ¿puedo validar? Es que digo, me estoy fijando a ver si hay alguna letra que entre esto, ¿no? S al final, aspirada. Mo, ¿vale? Venga, primero voy al él, ¿vale? Él más él, Nail, pero solo cuando era como vocal. Esto estoy explicando, a ver cómo era. Yo tengo que decir que en Zona lo decimos ¿Siempre? empezando A también. ver. En mi pueblo no nos gusta. Sí, al principio, por ejemplo, efectivamente. En mi pueblo. En mi pueblo no nos pega. Ahí sí, ahí está claro. En mi pueblo. Nosotros también lo gastamos. Aquí, no, aquí siempre. Vale. Siempre. Hay que se empieza a convocar la siguiente. Claro. A ver, lo he convocado, chacho. Nelinojal, ¿vale? Entonces, ¿cómo? Pero, por ejemplo, si decimos, si estamos diciendo camino, por ejemplo, en el camino no. En el camino. Verá, no. También tiene que ver con el Vallante. Con Vallante, espera. A ver. La Didi Nelinojal. A lo mejor ahí podría con la ¿Y sí? No. La vida de Nino. Aquí vocal. La vida de Nino. Aquí vocal. Sí. Ahí sí. Sí. La Didi Nelinojal. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, la Pusu, que terminamos con consonante, la Pusu en el camino, ¿vale? Por ejemplo, como ella acaba con... Sí, a lo mejor añades con la claro. Claro, sí. ¿Vale? La Didi Nelinojal. Se puso en Le dijimos en el ayuntamiento que sí, siempre podrías animar a ser. O sea, que se contrae cuando finaliza un vocal y comienza la siguiente vocal. Ya que un comienzo de palabra. Ujú. Un vocal de pensamiento. Por eso está con el asterisco ese, ¿vale? Y la H normal se quita porque no suena, ¿no? Porque suena. De hecho, está documentado por ahí, tuvo poco tiempo, porque había... La verdad es que yo lo dije, digo, ¿por qué no le ponen agacha?
No, claro, que tampoco pude explicar mucho porque había otro hombre participando allí en la charla y el hombre de allí quería participar más tiempo. El nombre que, o sea, está documentado es el nombre, para el pueblo. Los Enojales. Los Enojales. ¿Y qué significa enojar? Mi enojo. Era mi enojo. Sí, que habrá mucho enojo. No, de hecho, el grupo, que es socio, salía, bueno, el grupo entero paga la cuota como, eso es una asociación de grupo, no sé, ¿no? Aninojo. Lo escriben así, pero esto es castellano y esto no es una cosa ahí, realmente, ¿vale? O sea, debería ser una cosa así como, porque, vamos, María a la U. O sea, él debería poner Aninojo. Es como lo dice, en Montache, por ejemplo, en Montache dicen Aninojo. ¿Eso es de? Es que no es una palabra, es que no hay enojo. Quiero decir, nunca nos referimos al enojo, la verdad es que no es una planta que... A mí es el color del final del verano. O sea, el verano me huele a higuera. Y ya. Yo creo que son los que más para que por Torremocha, por el pueblo de Bilbao, pero es verdad que Y por cierto, si tienes dudas de cuándo escribí, porque la has preguntado entonces, ¿cuándo escribí H? Cuando escribí la cojo un truco. Buscas etimología de la palabra que más parecida al castellano que creas que viene. Si tiene una F en latín, lleva una H en extremeño. Si no lleva una F en latín, rara vez la lleva. Sin embargo, con el resto no hay ningún problema. Por ejemplo, estoy, da igual, estoy en la calle, o estoy en mi casa, ¿vale? Igual. Pero si ponemos también están, no hay problema. Están en la casa. O están en la... Ahora que empiece con lugar. Están, esto en la alberca. ¿Vale? No varía. Es siempre ENA. Si me hago con el EL y con el NEL y el ENEL, sí varía. Si me hago el resto, no te igual. ENO, ENA. Tiene que tener un ejemplo por debajo, ¿no? Eno, ¿vale? Como decía en el galán, Eno no. Enos en principio. Enos en principio. Porque la S que está a punto de dejarle Ten cuidado, no se te vaya el esta S, la hecha aquí, sonora, y esta aspirada. Enos en principio, no implicado lo de la V, pero eso es nivel avanzado. Porque hay pueblos que sí distinguen la B de la V, de la rodilla. En la fuente del maestre. En castellano también. Y las L's. Habla con la L. Y yo solamente. En la hinchana. También dicen La L. que Yo creo que la L. Es que y la B, la V, o a mí me han Yo enseñado. de pequeña también, pero luego hasta que no se puede. castellano porque la mayoría de los medios de comunicación eran yeístas porque eran de Madrid y en Extremadura mayoritariamente se pronunciaba la L como una L, mis abuelos de las dos partes, pero luego es verdad que los medios de comunicación yeísmo y al final quedó la L como algo arcaico, sonaba como a viejo, la calla, y parecía que era la abuela diciendo calla, que llueve y lo dejaron de pronunciar. Yo recuerdo que pequeña existía lo de la L. Sí, yo no la pasaba de la L. Pero muchas veces los propios maestros que eran de fuera eran yeístas, porque eso lo decía un lingüista que estuvo en la SUR estudiando el habla de la comarca, decía que eran los maestros los que estaban introduciendo el yeísmo en la SUR, que los niños pronunciaban la L como ella y que eran ellos los yeístas, porque eran de fuera también. En cualquier caso, en Extremadura se pronunciaba la L, hasta hace 2 generaciones todo el mundo la pronunciaba. Distinguía L y Y, pero hoy en día no le distingue casi nadie de la gente.
Y el leísmo y el laísmo, que... Eso es pero todo. No, eso está originalmente en Extremadura, o sea, es como una cosa así. Aquí el leísmo y el laísmo, y ahí va bien. Y ya poco a poco pues, ya pierde la línea. Pero, A mí en castellano me enseñaron a diferenciar la L de la Y y la B de la U. Pero que realmente da igual, que suenan igual. No sonaban igual. A mí me La cosa que no la confundas al escribir. claro, pero es Que que... no la confundas cuando escribas. pero es Que sería el error. Pero que en Extremadura distingue más todavía porque marcan, o sea, en pueblos como digo, dicen y en Serradilla y en Garrot. Es que casi que se paran, ¿vale? Suena como dos. Como una doble. Garrotville. Garrotville, se va casi a una B. Porque una vez, como Garrotville, dicen cabeza, por ejemplo, Garrotville. Entonces de ahí a la que 8 con la V, primavera, pues va muchísimo. Entre cabeza y primavera hay una diferencia bastante ya grande de los dos sonidos. Pero así dicho rápido en castellano, pues primavera y cabeza. Yo lo de la V también. Lo de que la V es también de pequeña en clase, recuerda a mí, que también nos decía que diferenciáramos entre las dos. Y la V era un V. Por ejemplo, en inglés, cuando enseñamos a distinguir entre la B y la V, lo que hacemos es B, y cuando es la V, con vibration, con vibración, para que vibre el sonido. Con la V y con la B no vibre. ¿Sabéis cuándo no sale? Es lo que estábamos en la pizarra. Mos, vino, no. Mofino. Claro, pero eso con la S de como refala era. Refala. Refalata. No, interesante. De 3 y tra. Con la I con la A. Interesante. Mi abuela. ¿De dónde? ¿Y pueblo? Ya le daré. ¿Ves? Interesante. Es que eso hay que hacer mapa ya. De Santiago. Sí, sí, la letra de Santiago. Debe ser como de Mendralejo, de Feria hasta la Siberia con la E y el resto con la A. Yo lo he escuchado con la, mi abuelo con la. Mi abuela lo Sí, decía. sí, sí, no, porque es que no, Interesante. La música lógica con el 3. Sí, eso en realidad es una forma de pronunciar atrás. O detrás. Detrás, pero usa como una E. Porque de hecho para el fuente sigue pronunciando la A como una E. Y la E como una. Que mi sobrino La era finque. fuerte y nadie no. Finque. O sea, la novia de mi abuelo que me va al fuente de toda la vida, ella dice mi abuelo como en Murcia, la finque. Es como una E. O sea, es entre una E y una E. Mi suegra De ahí viene esa evolución. El 3 también suena casi una E. Y con la L. ¿Vas a venir? ¿Te vas a venir? Con la L. Somos con la L. De la R a la L. Y luego también lo del el pronombre delante de posesivo. Como portugués, como italiano, como en... Sí. Los otros no eran La mía el mamá, marido, la eso sobrina. es tremendo. O meu, a miña, en portugués, la mía mamá, el mío core, en italiano, pero aquí lo decimos y como dijeron que estaba mal, pues vamos a quitarlo porque seremos todos. Pero no, es que se dice en todos sitios, se dice en toda Europa. La sobrina. Claro, que sí. Entonces, esta, a ver, supongamos esta, ¿eh? Esto sería Movido. mofino. Vimos también. Vimos. Y esto, la... Bueno, pues, ¿qué pasa con eso? Los besos. Los fe, suena F. ¿Vale? Refala, confirmo. Capital de Portugal, Lisboa. Lisboa, ¿vale? Y lo dices sin pensarlo. Sí. Como lo pienses, no lo dices. Mira, aquí hay 3 S y las 3 se pronuncian distintas. Esta es una F, S y aspirada. Los besos. Y ninguna era castellana.
Ninguna es esta. Los versos. Los versos. Ya, vamos a Europa, la nuestra dice que es una cosa aparte, una cantidad. Vamos entrando en ello. Vale, y eso, bueno, pal, pala, palo, pala. ¿Vale? Para En castellano no lo hace porque el para es entero. Bueno, eso es como perdemos, no. Pa, ¿no? Es también meridional. También se dice en Castilla-La Mancha, hay cosas como dicen, eso del pa, ¿cómo puede decir que eso es tremendo? Sí, hay cosas que son. Y casa se dice en portugués, en catalán, en italiano, en todo eso se dice casa. Y no por eso no. ¿Cómo le dice el extremeño casa? Casa. Ah, entonces es que existe igual, claro. ¿Vale? Ejemplo, está ahí. Pala, ¿vale? Amo, que hago, payar, pala, siete. Castellano, Hemos quedado. hemos quedado sobre los 7. Y lo de tal, amo, que hago, payar, pala, siete. que es un preposición. ¿Vale? Hemos quedado con Es que a mí trabajar me gusta, payar, para todo, es decir, lo que dicen, aquí por mi zona, aquí para mi parte, Para la parte de Salamanca, esto es de para la parte de Salamanca me gustó. para mi parte, Y ya como curiosidad, en la SUD de nosotros todas las O finales esas también las convertimos en U. ¿sí? Por los niños, porque los artículos los hacemos con Lu. son mudeja, todo con. Yo lo escribo normalmente con O, pero es esto que esté reproduciendo justo, ¿verdad? Es lo que lo pongo. Ya, por ejemplo, de hecho, eso ya es avanzado, no llego No, que no llego a entender pues, eso. O sea, realmente, por algún motivo, esto ortográfico se escribe así y se escribe así, pero en términos, esto Portugal sería Portugal y policía. Portugal y policía. Y es portuguesa. Pero Portuguesa. la O se abre un poco como, porque yo recuerdo en mi casa, que era de jugamos. O sea, en vez de no, será un. Tampoco una U. Sí, una cosa de internet. Algarrero, Rivera, toda esa zona, Villafranca. Era un poco eso. No era una U, pero Esto es tampoco una O. Tengo que preguntar el por qué, o sea, porque esto cuando estuve diciendo cómo se escribía, pues aquí se diferencia. Esto se Yo dice creo que esa es la razón por la que, y es porque esto es por la asimilación fonética con la siguiente vocal. Es decir, por ejemplo, nosotros no decimos jocino, decimos jucino, con U, pero creo que también se escribe con O. Y es porque hay como una especie de resonancia con las vocales que hay en el resto de la fase O. Por ejemplo, si decimos en singular cotorro, decimos cotorro, por un cotorro no es un teso. Pero si lo decimos en diminutivo, decimos cuturrito. Claro, no podemos escribirlo de dos maneras distintas la misma palabra porque le ponemos en diminutivo, entonces la escribes coturrito, pero pronuncias cuturrito, porque es simplemente por asimilación vocálica. Entonces, es por esa la razón, como pasa en catalán, que escriben mare y pronuncias mara, ¿no? Sí, ha puesto ahí sí, es que ha puesto en Twitter, ha puesto eso, me ha puesto un mapa, ha puesto ahí. Esto, regacho, pico, collao, correera, y aquí ha puesto con todo. He puesto con todo, claro. Regacho en Venezuela. No, ha puesto Regatera, ha puesto regatera. Ha puesto arroyo. La arroyo, también. Sí. Y regatera, he puesto arroyo y regatera. Regatera es lo que lleva La correera. O regaje también. La regadera en mi pueblo es uno que va por la calle, donde. A mí la de la calle, no está regatera. Pues sí. La regadera. Es como suena esto de portuguesa. En portugués así. Son los portugueses. Claro, tú te apuntas a clase de portugués, eso. Esta palabra en Portugal, en portugués. El profesor te dice, esta es y esta es sh. Y la aprendes y está. No hay ningún alumno que diga que es muy complicado, no me gusta. Ponme H, por todo, no fácil. No, portugueses.
Es complicado de narices decirlo, ¿sabes? Pero Y las pero ya está. Hasta que lo aprendes, ya está. Pues tú qué ves, entonces, nosotros diríamos, también tenemos un distinto portugués y esta es esta y esta es afilada. Portugués y. Portugués y. Yo siempre me imagino a una mujer mayor diciendo hermoso, hermoso. Este mozalbete es hermoso ya. Está bien hermoso, que es que está gordo. Y ese que yo no sé si viene específicamente de vibrarlo, lo hacen vibrante siempre. Entonces, yo imaginando ese sonido siempre. Este montaje, y incluso en casa la escuché inconscientemente, esa palabra de asqueroso, importancioso, Es muy asqueroso. Porque cierra mucho y vibra ese. Aunque digan A y O, asqueroso, en Cano Argentina, uy, qué asqueroso, este pobre, ¿no? Los borrachos que están ahí en el Lincoln, por ejemplo, qué asqueroso. Esa S, esa palabra me sale. Y queda por aquí el por, ¿vale? Esta es la única de las pocas, alguna más hay, que en extremeño acaba en R. Y es por no confundirla con esa, ¿vale? Normalmente van todas con, ¿vale? Pero el por más el hace por. Entonces hay gente que no dice, pero no, es que yo digo por también, para decir por, sin artículo. Por modo, Eso, por modo de, su camino por modo de, es decir, por causa de, ¿vale? Y digo, no, entonces tenemos que escribirlo con, aunque a mí me suene así, tenemos que escribir esto porque si ponemos por, estamos diciendo por él, ¿vale? A ver el ejemplo que está por aquí. Vale, el que está aquí es en vale, un momento. Bueno, entonces eso. Hola, hola. En el variante con uno, ¿no? Todo. Ulu, no, polo. No, por los caminos es uno. Por los caminos. Por los caminos es uno. Pero no suena aún como. No, todo. lo mismo. Claro, ¿vale? Eso, polo, ¿vale? Hola. Y esto también es coloquial en el castellano de Extremadura. O sea, por lo visto, cuando digas por lo visto, incluso a lo mejor periodistas de Extremadura, Sí. por lo visto hay verdad. Yo creo que por lo. Eso y bueno, vamos para, no, yo soy para decir para, yo digo va, vamos para la plaza, vamos para casa. Siempre sube por la calle esa. Pero Yo no me sale para. eso puede se llama en castellano. Porque en castellano no es ir para, porque no es portugués y es extremeño. En castellano sería vamos hacia. Es como de quedar. Y la dirección siempre está con esa. Pues que hablar y dicen, no se dice, O pues no se dice para, se dice vamos para la plaza. No. que me da igual, no pagan para todo. Claro, vimos por la plaza. Eso y el Puy, también decirlo del Puy. Cuipaque. Claro. No me diría nadie, Puy Paque. Pues este que está ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues ¿por qué no? ¿Y por qué no? Eso no lo entiende nadie. ¿Eh? El Puy Paque no lo entiende nadie. ¿Y por qué? Nada más que no es tremendo. Nada más que no es tremendo. Explicarlo. Pues para. Es que todas esas partículas de inicio de detrás son una de las que más marcan a una persona que lo tenga de vivir, como cuando decimos esto de ¿cómo lo viene? En vez de decir, pero ¿cómo es que no viene? ¿Cómo lo viene? Sí, está muy norte ya esto, pero nosotros decimos ¿cómo lo quieres? Mira, me dice, es que hablas mal a propósito. La No voz haces a propósito. Pues ya entiendo. entonces, Esa botella de los caballeros se llama Andebay. Andebay Se llama. La pequeña botella. Y que me encantaba. Andebay. Vale. Y esta, vale. cuidado. Esta es bien, esta lo he escrito y hace un jaleo, Ahí hay mi manera, Antonio. porque no suena así. Escuchas por ahí realmente lo que escuchas, pero esto es Una O con una. No, es que ni siquiera. Entonces, Entonces, y la O esa. Encima la envidia. Es que suena así.
No, Así es, entonces, ¿verdad? yo le pondría encima el simbolito de la N. Ah, A la O, a la O. No, a la segunda. El vale. reflejo. Sí. No, el pontón sí, porque es como una nasalización. Digo, si nos ponemos Sí, exquisitos. sí, no, la ortografía está, pero esto es eso, es un poco avanzado, porque lo que decíamos, cuando hemos estado en el vocabulario, aquí no decimos esto de naranja. ¿Vale? Es que la J nosotros De hecho, es que realmente, o sea, Pero está por ahí dice con la que N, así, con la- directamente. Naranja. Naranja. Es como suena. Taja, cuidado con la taja. Que mucha gente que empieza a caer bien, o sea, naranja, pero eso ya es como muy. Nosotros decimos antes. Y a Suecia, estos son de estos muchos ejemplos de clase, es decir, a los que sabéis, no, que ninguno digo, vale, No, si yo lo sé como anécdota. Claro. Que no, que tú no eres un niño repente que está bien. Un equipo. No, sí, vale. Pero cuando empieza de cero, para que viene de entonces, el señor ya en el ya en el nivel de 2, Entonces ya. ya en el nivel de 1 de 2, ya, que había una variante, sí, pero es que estamos en el principiante. Entonces no vamos a poner, no vamos a parar en todas las, ¿sabes? Para los que, para neohablantes, que parte de cero, es decir, no tengo ni idea de esto, quiero aprender esto. Pues para ti, entonces sí que sí. ¿Eh? ¿Cómo sería? Venga, para ti a uno, entonces, ¿vale? Entonces cuando viene, ¿no? ¿Vale? Pero eso que hay mil. Sí. O sea, con mue, con i, pues como decíamos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero no se dice entonces. Entonces, Sí, bueno, sí. aspirada. Burgaño. Entonces, ¿vale? Morgani. Murgaraño. Burgaraño en las casas. Murgaraño mi. Mujani. ¿Sabes? Porque Burgaño lo utilizan en el centro de Extremadura para las arañas con las patas largas. Y mi pueblo son los peces chiquititos. No sé. Hacemos 64, 84, más o menos. Como... Sí, no, esto, igual. ¿Cuál es? Cualquiera. Es decir, no hay ninguna academia oficial, no hay ninguna, si la que estamos a aprender, pero entonces igual. No aquí por eso en el curso, aquí hay una parte que tengo nombre de animales, incluso del primario, como es para algo, creo que usamos esta, Morgani, con la O. Por si alguna, con los Morgani. Sí, yo también. Sí, las ponemos todas con U, eso sí, pero... Eso sí. Escuchar eso, Murgaño. La U aquí, la O al final. He escuchado que en cada pueblo va saliendo... No, es que así se va saliendo aquí está dicho siempre así, Murgaño. de verdad, que lo que no es esa araña. ¿Vale? O de... Araña y bajo los demás la araña. Esto pasa ahí con añugar, ¿no? Igual. Añugar, sí. Pues está añojal. ¿Vale? Ahí, ¿cuál es? Claramente no se trata es otra. Pero como no ha habido una uniformidad, se ha ido degradando y la gente hemos pensado que esto solo se dice en un pueblo así, que en el pueblo de la no se dice, ¿no? Es decir, nosotros aquí solo decimos en la SURE porque hemos vivido aquí aislado. Es muy curioso, estoy leyendo la novela esta que nos ha dado este hombre, de que no es más que lo pensara, que la SURE es como mucho más recluido, mucho más apartado. Entonces, claro, decimos, si aquí hablamos juzgando, lo que se hable en Corea y en Perú tiene que ser muy distinto, porque el modo de vida es totalmente distinto. Y sin embargo, dice usted, es lo mismo. Es igual. No, estos son indios, son salvajes. Si esta gente no sabe ni, o sea, no sabe ni afilar una lanza, ¿cómo van a ser igual? Claro, y sin embargo, No, la verdad es que está bien. No sé, igual tú ves. No, que es la lectura, la madre de la lectura, él es de Talavera, entonces lo que hemos hablado que le interesa, voy a escribir una novela que se llama, bueno, si luego voy a leer, Aldeas sin perro. Que como son aldeas que las que no habían, no
era solo para... Perros solo, no estaban, había perros pero estaban en los corrales de cabras, no, la gente no tenía perros como mascotas, claro. Ah, bueno, ya, pero eso No, estaban en los corrales, y mi padre siempre salió con las cabras con perros por los lobos. ¿El valle tiene el río Jordano? No, sí. Pues yo creo que la historia... El río Jordán nace en la fuente que está en tierras que son de mi bisabuelo. Es el nacimiento del propio río. En una zona que era de pasto, donde era comunal, pero las administraciones. Voy por la página 160 y todavía no me ha dicho el nombre de la alquería en la que transcurre la historia, pero está en la parte alta del río Jordano. Pues el primer pueblo lo fue. Ha aumentado la meta, ha aumentado unas poco más, pero todavía lo dice como no sé qué no quiere, ¿vale? ¿Cómo se llama el libro? Uy, eso mismo. Aldeas sin perros. Aldeas Lo he dicho, ¿no? Sí, Sí, lo has dicho. aldeas. Ah, mira, bueno, el viernes te lo doy en Mérida. El viernes no voy al final, sí. Tú estás este viernes también. Estoy en una serie, ¿Y el autor cuál es? luego pongo la foto, Miguel Méndez Caló. Ah, vale. Pero cuando, si queramos, lo puedo traer aquí, lo compartimos, no sé. Vale, nos va a dar el ejemplo del sol. No lo puedes enviar por PDF. No, por favor, que la cosa trabaja hombre. No se han dado. No, digo, Esto es piratería, por favor. que no. Me gusta el olor de... Si yo os pedís para pedirlo en la biblioteca, por ejemplo, porque en la biblioteca puedes pedir ciertos libros. No, el hombre me ha mandado el libro, está muy bien, porque me entiende bastante extremeño. O sea, los personajes fundaron la fundaron y hay algunas cosas que la he suavizado, no he querido ser muy, como se parece. Si lo pongo muy puro, si se hubiera preguntado, a lo mejor la gente se perdía el libro, que no sabía qué carajo está diciendo el protagonista. Entonces, no, yo también. Nota del autor. Eso, en vez de recurrir a eso, ha dicho una cosa que más. Hay palabras que tienen un glosario. Hay alguna palabra que Si no, ¿Sí? ¿Te acuerdas de la palabra? no, a mí no. Vale, bueno. Dimos por la vereda, que así atravesamos. Vamos por el camino. Que así dejamos. ¿Vale? De toda la vida hemos atravesado. Dimos por la vereda, que así atravesamos. Con la ¿Vale? capuchina. Es que ahora ya no nos queda otra Así es, el verbo Que no dimos. vamos a atajar. ¿Vale? Que el verbo, claro, bueno, él hemos dicho, yo voy, ¿vale? Va, está como castellano, va, pero luego es eso, nosotros dimos. Vosotros vais y van. Pero si tenemos ese, nosotros dimos. Dimos por la vereda, que así nos echamos. Digo, bueno. Vamos leyendo, dimos cuenta. Esa es la que dice estar en el pelo acá. ¿Vale? Esa ya escribió. Ahora, creo que dice dimos unos cuentos, creo que dice con eso, pero bueno, se escucha al lado. lo he escuchado por... ¿Vale? Dimos. Dimos unos cuentos. Pero cada vez. Claro. Esto creo que no está en este curso, lo de la construcción de, por ejemplo, esto. El vámonos, no sería dimos, sería. Dimos cuento. ¿Vale? Esto es como ya a nivel. Dimos unos cuentos, presto. Dimos cuento. ¿Vale? Dimos cuento. Y. A ver si hay una cosilla más ahí, de más. Sí, haciendo la veré, coño, dímelo. Perdón. Mira, vamos ahora con los indefinidos que como tales indican desconocimiento en concreción. Bueno, paramos cuando leáis. Hay cuatro, por ejemplo, mientras cargamos siempre en mi cuarto, hacemos hasta la 8 y cuarto. Una. Hostia. Ahora tengo la lado también. Sí. Uno. Como el lo es o no, ¿vale? Me ha entrado a mí la duda de eso. Venga. ¿Cómo? Unos hombres. Unos hombres. ¿Vale?
Sí, mira, eso pasa tanto que incluso hay gente que piensa que las palabras, por ejemplo en la SUDE, que es la siguiente palabra la que tiene una S delante. Entonces dice, la palabra SUDE dice sombri, dice sihu, claro, sihu ven para acá. A mí en mi pueblo dicen sihu ven para acá, porque esa S se la han ya añadido a la palabra sombri, o sotra gente, por ejemplo, sotru hombre, porque la S ya se la ha quedado, se la ha robado. La han quitado una parte muy Sangarilla, se entraña, muchas palabras de se entraña, viene de las entrañas. Sí. Claro, se la quitan un artículo. Se la quitan el artículo y se la ponen Se la ponen a la palabra Unos hombres. Una antena, ¿no? una centena. Unas antenas. Bien. Unas Las antenas. y unas casas. Que esto, si lo escucha alguien de fuera, no sabe si ha dicho una o varias. Una casa. Una casa. Una casa. Que en Madrid es una casa, Que porque cojan el oído. Que eso tiene construimos el plural alquilando. Una casa. unos hombres. ¿No pueden? El otro de pueblo son igual, una casa. No, Hay frases más comprimida en Granada que una apertura de la vocal. Mi novio, una casa. O una casa. Es que abrir la A más o un poquito más, ni siquiera aspiración. Pero de los ojos de Córdoba o Jaén, es nasal, es como con la nariz. Mira, Con la nariz. Ay, Claro, tampoco ellos hablan mal, hablan a su manera. se me ha olvidado, ¿qué ejemplo está diciendo? Ahí, ¿qué está mencionando ahora mismo? Las antenas. Los hombres y las antenas, las casas. No tenía que ver con esto, pero ha salido y era muy buena Quiero ver la especie, no dice mi madre, si madre la especie. Bueno, No, no, tu madre, vale, ahora ahí. Si madre la especie. A ver, repetición con el artículo, ¿vale? Con el de, por ejemplo, y vamos a parar aquí, porque creo que luego sí con más cosas, pero paramos con este. Así que tenemos que en la página de por dun, duna, duno, duna. Vamos a ver si tienen algún ejemplo por ahí. Pues termina ahí, vale. Vale, pues, esto por aquí. Duna. Abriendo mi comida. Así cortamos ahí. Dun y duna. Una. Sin embargo, por ejemplo, el de esta, que no sé dónde lo explica, sí lleva la apóstrofe, pero el dun o duna va, que parece que se puede confundir con duna de Eso de unas. De una forma u otra. De unas, De una forma u otra. en plural, de unas, a ver. De una forma u otra. De una forma, de una forma. ¿Vale? Ah, no, o otra. No, era. No. De una forma o otra, ¿no? Vosotras. Porque ahí tendría una S. Lo de la U para microfonía y eso, no, eso no es. Mira, vosotras. En vez de decir u otra, vosotras. Ah, eso era. Hoyos, el pueblo de Hoyos. ¿Vale? Realmente como los hoyos, ¿vale? Los hoyos. El gentilicio, en castellano, el gentilicio oficial de Hoyos es Soyano, castellano. Soyano, gentilicio oficial. Soy Soyano. Y por eso, es por el. Pero claro, no se lo. Uy, ¿por qué decimos una S? No como. Yo 50 años venido aquí en un pueblo y no se me ha ocurrido, ¿no? Como lo que decíamos lo de los arrieros, ¿no? Es la palabra que estaba puesta por el otro día, lo del. Yo estoy viviendo allí, tampoco lo he escuchado ahora. Pero no sé, ya no lo había escuchado.
Soy seriano, soy seriano. ¿Cómo se llama? No sabía. Vale. ¿Cómo sería la clase de inglés y de Yo nada más que inglés. Claro. Y me pasa, por ejemplo, vale, hemos dicho de la S con la B, no es para la mañana. La S con la B, que es F, y el otro que hace es la S con la G. ¿Vale? Que es donde hace casi J. Se parecía a la J castellana. Sería el único sitio en el que casi suena. ¿Vale? La teja. La teja, ¿vale? La teja. Pero, por ejemplo, ahí, la teja. Pero esto me ha acordado con el gentilicio por esto. Castellano. Villabuenas de Gata, ¿vale? Gentilicio oficial en castellano. ¿Juanero o Juanero? Era de Huelva, ¿no? De la G que pasaba J, claro. Villabuena. Y como es SG, Villajuena. Villajuena. Ah, no te lo había pensado, fíjate. Y claro, y como no saben de dónde carajo viene, pues acaban diciendo explicaciones mitológicas. Será por San Juan, que estuvo por estas tierras. Villajuanero. Qué bueno, Tenemos que eso hacer un no hilo- lo sabía. tenemos que hacer un hilo de explicaciones mitológicas que Ya, en casa. hay un montón, claro. ¿Sabes? Somos villajuaneros porque San Juan, una noche de San Juan, Estuvo aquí y nos visitó. huyó de Palestina con los romanos y vino a Villajuana. Bueno, yo siempre había pensado, por ejemplo, Jalamío, yo es que siempre escribía Jalamío, pensando que viene de lo mismo, es Jalamío. Lo que pasa es que esa E se pierde casi. Hablando de hilado. O con mucha hambre. De hambre, Esta es Jalamío, lo que pasa es que dice lo mismo es Jalamío, pero viene de es Galamío. Claro, porque esto, este prefijo, Yo también pensé. Ay, no se me hubiera ocurrido nunca. este prefijo lo hemos perdido en extremadamente amenaza de tijeras. Sí. En el lado, El changao, el pueblo que dice changao, en vez de decir el changao, dice changao ya. Changao. Pero que se llama Esther. Claro. La mala batalla que se tenemos a la lanza, O o sea, sea, se llama Esther. pues igual que aquí, has perdido el es y dices jalamío solo. Y el único de Jalamío que es así. Pero es como más cansado. Sí. Eso es cansado. Estoy tan sin. A mí lo que te hace falta Jalamío, Pero cada mío es que vengo nada de que se haya muerto de hambre. En Canadilla hay un. A ver si lo dice, que me lo encontré en un bar allí. Estábamos en el bar extremeño. Estaba buscando un bar en Canadilla, el bar extremeño, vamos para eso. Y estaba yo en una barra y dice: yo tengo un track food, que es un camión de comida ambulante. Y sí, moderno, pero lo bueno es que me haya puesto Very Hungry, el food truck ha puesto, me ha llamado, chacho, no querés de la broma, si yo te escucho, chacho. Ah, pues mira qué maravilla. Claro, es eso, es decir, digo, te das cuenta que en tu negocio se llama, ya no usas el castellano, es decir, o extremeño o inglés, a la mía food truck. Pues, como lo de A ver, un trazo la muy bien. Oye, he visto una cosa muy parecida. De hecho, en el kilómetro vertical que hacen en la Adrià, que suben 1 kilómetro, lo llaman el trail en Bruno, o el Bruno Trail. O sea, mezclando una cosa y la otra. Esa es muy rara, ¿sabes? El Bruno. En Bruno decimos mucho más. O sea, es muy habitual. No decimos en Repinar, por ejemplo, lo dice aquí mi madre de Torremocha. Pero nosotros una cuesta, un cuesto en Bruno. Además, es masculino cuesta. Y siempre, sí. O la finca está en Bruna, o la calle está en Bruna, esa es la palabra que tengo allí. Entonces, en Bruno, le digo. Es una mano de Barrera. En Barrera también, ¿eh? Esa En Barrera, en Barrera o incluso. En Barrera, Empinado. en la castellano. Y Repinar también dicen por aquí. Repinar. Repinado, sí. Repinar se dice, porque Pero es lo mismo empinado que repinado. No. Sí, es la cualidad. Que empinado, esto es ¿Cómo como dice empinado? Mira castellano. Oye, no dice empinado. una sola, claro, por ejemplo, Y me dice empinado también. a ver, es que esto es como cuando hay una lengua oculta, hay una lengua católica, como esto de la diglosia, nos pasa que estamos entre medias. Es decir, el castellano sería
Eso. Enviar adelante. Rellenar, ¿no? Es decir, el mensaje, el WhatsApp que os he mandado. En llenar, ¿no? En llena la, ¿vale? En llena la ficha. O castellano, rellena, ¿vale? Entonces me ha contestado, rellenado. Rellenado, digo, no, digo, eso no es nada. No es ni una cosa ni el otro. No. O como decimos, por ejemplo, de hombrecino. En castellano es hombrecito, nosotros decimos hombrino. Hombrecino es una cosa que está. Bueno, ahí. es como nuestras terminaciones en Bueno, perdón, sé que castellano es más. Hay que llamarlo así porque ya tiene 100 y pico años también. Claro. Como poco, ¿eh? Mi padre diría repinado. Mira el pingüino, ¿dónde está el repinado? Retirado. Claro, pero eso es decir, al final, el tirado, pues sería una cosa que no. ¿Qué es Mira el repinado? pingüino, ¿dónde está el repinado? ¿Qué es repinado? Que eso Me ahí. encanta empinado. Claro. Estás No, ahí está empinada. No, empinado. Empinada. No, no. La cara de Como dice mi padre, el repinado. No, empinada. La cara de delgado. Esa calle la tenemos en Inglaterra, calle Barrerón. Ay, ¿verdad? Para mi barrio. Sí, el barrio. Pero ven porque está empinado. Sí, es la que está paralela a la que va al cementerio. Voy a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba allí y decir, perdona, en la barrera Se que. llama Empinón. No, barrio. Eso es que hay barreras lo utilizamos para algo empinado, pero con una característica, es que tiene que ser arenoso. Es como hay tanto elemento en la montaña, hay que darle nombres más específicos. Entonces, si es una cuesta de arena, enfrente de igual están las barreras, ¿no? Entonces son unas cuestas de arena. Y luego están cuestas de piedra que son correras. Y luego están los caminos en Bruno. ¿Los caminos? Los caminos son en Bruno. Un camino es en Bruno. Precisamente sí que lo voy a hacer los repuestos. Sí, de ahí adelante los repuestos. Pero es que eso del turno es como el tronador, lo de los pies, ¿no? Tronador y el de fisioterapia. Tronador. Bueno, cuando dice la posición de cúbito prono y de cúbito exótico. De ahí viene. Pero eso es latín, ¿no? No, pero eso decimos en Bruno, no decimos por oro ni nada. Ah, no, viene del latín. Eso sí, eso es un latinismo, pero nosotros decimos en Bruno y en Asturias igual. En Bruno. Bien, queridos amigos y amigas. Dime uno bueno. Dime uno bueno. Dime uno bueno. Muy bien, te ha quedado claro. Nos vamos jugando Dime uno a bueno. nuestra casa. El Villajuanero. Ahí nunca había pensado yo eso, ya cómo sabía cuál era el. No, voy a entrar en Wikipedia y poner en Villajuanero. Seguro que hay una etimología popular de por qué se llama Villajuanero. De hecho están las dos. Está con la E, pero claro, la gente con la E dice, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo va a ser Juanero? Tendrá que ser de Juan, de San Juan. Bueno, de algo, pues también había una etimología popular que de todo hay una etimología, de todo lo que no saben explicar. Bueno, eso un día. Místico, ¿no? Bueno, su pueblo significa. Y decían que era por las huestes de no sé qué de la guerra, un día leí por ahí una etimología. El agüetre es el buitre. Y de hecho es porque hay un collado, un paso de montaña que se llama la collada agüetri, el collado del buitre. Y había un cerro que se llama la butrera, que es la butrera. Dice el butrera, pero tú ves en estos antiguos la butrera. Hace frontera entre Salamanca y Cáceres, pero pertenece a las Azores, porque los pueblos esos de ahí, Cavaloria y todo eso. Arrologos y Leomano de Abajo son los que están más cerca. Leomano de Abajo es por donde se entra con coche al meandro. Que nosotros no le decimos meandro, a los meandros. Retuerta del río. Retuerta. Siempre se ha dicho retuerta. Y también esparavanes. Esparavanes es lo que hacen los caballos cuando tienen un tumor en la pata. Entonces se mueven mucho. Entonces a las vueltas del río, hay un río en las Azores que lo llaman el Esparavanes o arroyo de Esparavanes, porque hacia así. Las Esparavanes son los giros. Estuve ahí en el kayak hace 2 años así. Madre mía, estaba aquello más seco. Digo, si nos callamos por aquí por el barro que había. Era verano. No, era así. Pero bueno, eso es porque es el pantano de Gabriel y Galán que lo abren por paz y energía barata. O sea que cuando un día quieren, te lo sueltan. Eso ya no es lengua. Sí, es política del agua, de Extremadura. A ver, esto sigue, fíjate, esto sigue aquí. Eso ya borrarlo. Corta. Explícame, ya,
A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde se termina esto? Aquí. Vale, entonces yo me quedo allí. Aceptar. Sí.